Hola, hola familia hermosa y maravillosa del Radio Arcoíris. Una vez más, la pastora Jennifer Elizondo les saluda desde Costa Rica, hoy con un tema maravilloso, celebrando el amor y la misericordia de Dios, viendo que ya casi finaliza el mes de agosto, pero entendiendo que sus misericordias se renuevan en nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Quiero compartir con ustedes algo maravilloso, recordándoles que Engadi es nuestro oasis en medio del desierto, pero que en el desierto también se vive proceso y proceso es formación y formación es para multiplicación, formación es para servicio, formación es para entrega. Así que a esta hora quiero regalarles esta palabra que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en versículo del 18 al 20. ¿De qué habla? Bueno, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos da un envío, Jesús nos da de su presencia, Jesús nos involucra de forma intencional en el plan de redención, no porque nos necesite, sino porque su amor es tan grande que quiere que conozcamos su corazón, el corazón del Padre, desde nuestra vida, desde prácticas diarias en nuestro llamado, porque sí, hermosa, sí, caballero, usted que me escucha, sí, joven o niño, usted que me escucha, todos tenemos un llamado, todos estamos enviados a un cumplimiento y ese cumplimiento es que seamos instrumentos de salvación, instrumentos de redención. Hoy yo te quiero preguntar ahorita mismo cuántas personas han venido a los pies de Cristo porque tú le has hablado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se convirtió o conoció el corazón del Padre por medio de una palabra que usted le dio? ¿Y sabe por qué le hago esta pregunta? Porque todos, absolutamente todos, necesitamos entender esa voluntad perfecta de amor del Padre para nuestras vidas. Todos necesitamos entender que hay algo que va más allá de nuestros procesos, de nuestras pruebas. Es algo que va más allá incluso de las dificultades que enfrentamos. Y es que hay alguien más que necesita que tú le hables. Hay alguien más que necesita que tú le ames. Hay alguien más que necesita que tú le abraces. Hay alguien más que necesita escuchar tu testimonio de vida. Hay alguien más que necesita entender que hay un Dios, que hay un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que hay un Jesucristo Salvador que pagó tu precio, el precio por tu pecado con sangre derramada en una cruz, derramada en un madero por amor, por redención, porque la voluntad del Padre era que regresáramos a casa con Él. Y eso hay muchas personas que hoy por hoy no conocen. Eso hay muchas personas que hoy por hoy no han escuchado. O sea, hay muchas personas, aunque no lo crean, que hoy por hoy ya lo olvidaron o no lo pensaron importante. Por eso en este tiempo quiero regalarte esta palabra y quiero inspirarte con una historia además de este versículo bíblico que es claro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en el nombre de nuestro amado Dios que por amor nos ha involucrado. ¿Por qué le quiero llevar a esto? Porque muchas veces perdemos la intencionalidad de nuestras vidas y pensamos que nuestra vida se resume en levantarnos, trabajar, producir, atender la casa, hacer, pero se nos olvida esa parte tan maravillosa e importante como es sentirnos responsables de que alguien más escuche el Evangelio, de que alguien más sea salvo, de que alguien más escuche la palabra, de que alguien más entienda que solo no puede, de que alguien más entienda que hay salvación, que alguien más entienda que hay Dios, que alguien más entienda que hay libertad y propósito. Hay una historia que me gusta mucho y es de John Haidt o John Nelson Haidt. Ahí los pueden buscar ustedes y profundizar un poquito más. Este hombre fue inspirado por su hermano que a los 20 años murió haciendo misión, llevando el evangelio. Él quería hacerlo, pero había una debilidad física que no le permitía. Aunque hubo limitantes, aunque hubo pruebas, aunque hubo dificultades en su llamado, él estaba firme, entendido y en conocimiento de que Dios lo había enviado para dejar una huella. Y desde muy corta edad procuraba formarse para dejar esa huella. De hecho, a John se le conoce como el apóstol de la oración porque era tan apasionado, tan intencional en la oración que decía: Señor, hoy permíteme un alma, si no, haz que muera. Para él no era negociable, era más importante el alcanzar un alma y una vida
que solamente sobrevivir y pasar desapercibido. No era alguien que llamaba la atención, no era alguien que quizás llenaba estadios, pero era alguien que sabía. Y su oración era: Señor, hoy permíteme alcanzar un alma, hoy permíteme alcanzar dos almas, hoy permíteme alcanzar tres almas, hasta que Dios fue respondiendo esa oración y fueron muchas almas alcanzadas por John, por su testimonio, por su oración. ¿Cuál era la clave de este hombre? Número uno, entender que esa comisión no era negociable, que ese legado no era negociable, que ese envío no era negociable y que había que alcanzar las almas, porque si Dios lo dijo, había que hacerlo en obediencia. Él tenía claro su llamado, él tenía claro su posición, él tenía claro su envío. Pero ¿sabe cuál era su arma poderosa? Entender que en oración, cuentan de John que él pasaba hasta 30 horas en oración. Y hay un dato que a mí me impresiona, que incluso su corazón cambió de posición, su corazón se acomodó a su cuerpo, porque la posición de oración que él tomaba hizo ese cambio, y en eso incluso se mostraba la pasión tan grande de este hombre de cumplir. Él sí tenía claro, él sí tenía entendido el valor de un alma, él sí tenía por entendido el valor de alcanzar a alguien más, él sí tenía por entendido el valor de impactar la vida de un alguien más. Cuando yo escucho este envío que nos hace Jesús, este recordatorio que nos hace, este legado que nos deja tan maravilloso, y yo me involucro, estudio un poco el testimonio de vida de John, yo sé que esto es en este tiempo, ese motivación, esa fuerza, ese recordatorio que necesitamos de que no estamos para ser un número más, de que no estamos para seguir una tendencia, de que no estamos para ser un clon de las masas, que usted y yo estamos con un legado hermoso de amor, con un legado hermoso de alcance, con un legado hermoso de multiplicación, pero no para levantar grandes plataformas para que nos vean o nos escuchen o nos conozcan o nos aplaudan, porque por ahí pareciera que se promueve mucho eso hoy en día, sino que es en entendido de que si Dios nos envió era por algo más, si Él nos envió era para alcanzar a alguien más, si nos envió, no importa cuánto dure nuestro paso por esta tierra, tenemos que dejarle a alguien claro que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, que hay una voluntad hermosa que emerge de esa verdad, y es que papá quiere que todos regresemos a casa, que todos conozcamos su palabra. Si hay libertad de decisión, si hay libertad de que esas personas quizás no siempre te van a hacer caso. Eso está en opción de ellos, eso está en decisión de ellos, pero lo que no es opcional, lo que no es negociable es entender que usted y yo tenemos que hablar, que usted y yo no podemos callarnos, que usted y yo debemos alcanzar. Somos portadores de su presencia, somos esas herramientas en manos del alfarero, somos esos enviados a alcanzar, y eso es hermoso. Eso solamente lo entendemos por misericordia y por gracia lo estamos recibiendo. Pero sí algo que tenemos que tener claro es que no es negociable. Si Dios lo dijo, Él te va a respaldar, Él te va a enviar, porque su amor ya ha sido depositado en tu vida. Por eso vuelvo y te repito, si has pasado proceso, si has pasado necesidad, si estás pasando tribulación, es un proceso que tiene principio, pero tiene final. Pero por sobre todo, tiene propósito, tiene huellas de eternidad. Y yo se lo quiero recordar a esta hora, y se lo voy a recordar cada vez que Dios me lo permita, porque no somos un número más de las masas. No somos una generación como todas que están y luego pasan. Somos una generación de alcance, somos una generación de impacto, somos una generación donde entendemos que ese ir y hacer discípulos a todas las naciones no es algo que es negociable, no es algo que ya pasó. Eso no pasa, eso no tiene caducidad, eso no tiene vencimiento. Eso es algo que usted y yo debemos de amar, de abrazar, es algo que nos tiene que motivar. Y a esta hora te dejo ese mensaje, a esta hora te dejo ese llamado, y le pido al Espíritu Santo de Dios que si hoy no has podido hablarle a alguien de su amor y de su palabra, ahorita mismo ponga a alguien en tu vida, uno por lo menos, que de tus labios escuche hoy lo maravilloso que Dios dijo.
Hoy le pido al Espíritu Santo de Dios que pueda ser ese instrumento de honra, pero también ese instrumento de alcance, también ese instrumento de salvación, donde muchos puedan ver a Dios obrando en sanidad y en libertad. Hoy le pido al Espíritu Santo que entiendas que quizás no se te sepa la Biblia de tapa a tapa, pero que entiendas que tu testimonio arrastra, que entiendas que tú eres la Biblia, que hoy mismo muchas personas pueden leer porque no tienen una física para hacerlo. Hoy pido al Espíritu Santo que seamos ese testimonio del Dios vivo, que fue, es y será por siempre el mismo. Poderoso Rey sublime, amor, misericordia, redención, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, sigue en sintonía de Radio Arcoíris. Si alguno de estos programas que llegan a tu vida son de bendición, por favor empieza a evangelizar. Eso es una herramienta. Envíale a alguien más el link, comparte este mensaje, comparte los mensajes que llegan, porque todo se hace con un propósito claro de que puedas alcanzar esas vidas y podamos cumplir con ese legado de hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que todo el mundo crea en el Señor Jesucristo como Salvador. Un abrazo, les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús.